Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del debate Tú Decides del Comercio. El día de hoy tenemos un debate muy especial, pues es la primera vez que vamos a tener aquí en este encuentro a dos candidatos que están postulando al Congreso por el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Ustedes recordarán que en julio el Congreso aprobó una reforma para crear esta circunscripción de peruanos en el exterior, para lo cual se quitó dos curules de Lima que pasaron pues a justamente este distrito para que los casi el millón de peruanos votantes que viven fuera del país puedan tener representantes directos en el Congreso de la República. Así que nada, paso a darles la bienvenida. Ellos son Carlos Guibovich de Acción Popular y Rosana Cribillero del Partido Morado. Bienvenidos, candidatos. Muchas gracias, Ariana. Bueno, vamos entonces a hacer una breve presentación personal. No se olviden los que nos están viendo desde sus casas que vamos a tener activado el formulario de preguntas para que puedan enviar preguntas directas a los candidatos sobre temas que les interese saber. Y dicho eso, comenzamos entonces en el orden en el que nos vemos en la máscara y yo le quiero pedir al candidato Guibovich de Acción Popular que pueda hacer una breve presentación de 1 minuto para que los que nos están viendo sepan quién es y les pueda contar un poco de ellos. Adelante, candidato, bienvenido. Muchas gracias, Ariana, y primero un saludo fraterno para todos los connacionales que se encuentran, a todos los connacionales en general, pero especialmente a aquellos que hoy día nos ven desde el exterior. Bueno, mi nombre es Carlos Francisco Guibovich Pérez, tengo 68 años de edad, divorciado, 3 hijos y un nieto. Yo estoy inscrito en Acción Popular desde el año 1975, y he permanecido fiel a mi doctrina en las buenas y en las malas, en los triunfos y en las derrotas. Me desempeño en el sector automotriz desde que tengo 20 años y eso me ha llevado a vivir y laborar en diferentes países de la región, lo cual me ha permitido de alguna manera tener una permanente corriente de información y de contacto con mis connacionales a través de esta vinculación profesional, vinculaciones de tipo familiar y de tipo a nivel de socios comerciales. Así que aquí me encuentro para representar en el próximo Congreso de la República a partir del 28 de julio, para representar los intereses principalmente de mis connacionales que viven en el exterior, o llamado también Distrito 27, y también obviamente en mis funciones de congresista. Candidato, ya cerramos ahora sí. Muchísimas gracias, bienvenido. Le doy entonces ahora el pase a la candidata del Partido Morado, Rosana Cribillero, para que se pueda presentar igualmente. Adelante, candidata. Muchas gracias, Ariana. Ante todo, muy buenos días y un saludo a todos los compatriotas que están en el extranjero. Mi nombre es Rosana Cribillero, nací en el hermoso puerto de Chimbote, en la región de Ancash. Soy migrante, como miles de peruanos en el exterior desde el 2008. Vivo aquí en los Estados Unidos, en Nueva Jersey. Soy una mamá muy orgullosa de 3 hijos varones. Dentro de poco voy a ser abuelita. Parte de mi formación pasa porque estudié en el Colegio Nacional Mixto Inmaculada de la Merced en Chimbote. Soy exmercedaria y soy egresada de la Facultad de Economía de la Universidad San Martín de Porres. Mientras vivía en Perú me desempeñé en todo lo que es el ámbito privado como asesora y ejecutiva de pensiones, asesora de banca. Hoy trabajo aquí en el sector salud. Mi trabajo en la primera línea de combate, como ustedes comprenderán, en este contexto de pandemia. Soy asistente de enfermera y bueno, es mi vocación de servicio lo que me hace estar en este trabajo que requiere de mucha empatía y de mucho amor y de mucho compromiso con los demás. Soy militante morada desde hace 5 años con un grupo de gente maravillosa, construyendo y consolidando nuestro partido morado de la mano de nuestro líder Julio Guzmán, construyendo también institución política con mucho compromiso, responsabilidad y amor a la patria. Muchísimas gracias a los dos, bienvenidos entonces, y comenzamos ahora sí con la primera pregunta del debate. Invertimos el orden, entonces comenzamos con la candidata Cribillero del Partido Morado ahora. Candidata, la primera pregunta es, ¿cómo van a proponer que sea la representación de los peruanos en el exterior? ¿Se van a instalar en Lima o que van a viajar a ver a las comunidades de peruanos en el exterior? ¿Cómo se van a financiar esos viajes en caso se vayan a realizar? Adelante, por favor, tiene 2 minutos. Gracias.
Lo primero es darle la seguridad a los electores que el trabajo parlamentario que vamos a asumir o que será asumido con total seriedad y compromiso. Ahora, de ser elegida candidata, obviamente yo sí me estaré instalando en Lima, ¿no? Desde el primer día para trabajar de manera coordinada, de manera orgánica con la futura bancada morada, porque eso es lo que por ahora los tenemos establecido. Dicho esto, la comunicación con la comunidad peruana en el exterior se trabajará desde dos enfoques. El primero es el enfoque virtual, es decir, la pandemia hoy en día se ha instalado de manera permanente para que las videollamadas sean una solución para mantenernos conectados. Hoy tenemos que hacer uso de las redes, de la tecnología. Tenemos montones de herramientas a disposición y no hay excusa que valga para que los peruanos en el exterior no sean escuchados. El segundo enfoque son las visitas a las comunidades en el extranjero, a los consulados y asociaciones de peruanos en el exterior. Pero antes de eso se necesita establecer un sistema, ¿verdad?, claro y transparente de viajes y programaciones con presupuestos que en estos momentos tienen que ser acorde con la realidad y que también lo tenemos que ver cómo va a funcionar para nosotros los peruanos en el exterior, porque es la primera vez que estamos postulando. Los congresistas no estamos para hacer turismo, obviamente, estamos para trabajar. Por eso, mientras se definen estos montos asignados para nuestra labor a través de las futuras mesas directivas del Congreso, tendremos Zoom, Facebook Live y, bueno, etcétera. Todo para poder realizar de manera efectiva nuestra tarea como congresistas y como representantes de nuestros compatriotas en el exterior. Muchísimas gracias, candidata. Le traslado entonces la pregunta al candidato Carlos Guiovich, de Acción Popular. Candidato, ¿cómo va a proponer usted que funcione la representación de los peruanos que viven fuera del país? ¿Se van a instalar en Lima ustedes y en caso viajen a las comunidades de peruanos fuera, cómo se financiarían esos viajes? Adelante, por favor. Mire, el mundo cambió. El mundo pre-pandemia era muy diferente hoy día al mundo en época de pandemia y probablemente pasada la pandemia los comportamientos van a tener que cambiar. Y eso lo hemos visto en este año que hemos estado desde que se declaró las cuarentenas en muchísimos países. Yo estoy acá en Quito, en Ecuador, y casi solo por un día de diferencia empezó el periodo de cuarentena en marzo del año pasado. Y eso ha demostrado en estos 10, 11 meses de que las actividades empresariales y sociales, y en este caso también las políticas, pues tendrán que desarrollarse mayoritariamente a través de estas comunicaciones virtuales, en la medida que todavía no se ha superado el tema de la pandemia. Pero obviamente, estar en Lima o estar afuera, pues eso es un tema que todavía no está definido, porque como dice la ciudadana Cribillero, todavía no está definido, porque la primera vez que va a haber dos representantes de las comunidades de peruanos en el exterior o del llamado Distrito 27 en el Congreso Nacional, y eso habría que ver. Yo creo que de repente, para efectos de la instalación, uno podría trasladarse a Lima y luego retornar a sus lugares de origen para poder seguir legislando. Se ha podido legislar en todos estos meses a través de las líneas virtuales, no sería un impedimento para no seguir legislando a través de la línea virtual o fiscalizando, ¿no? Obviamente, tampoco hay que dejar de lado que podrían efectuarse también algunos viajes de representación, sobre todo a las comunidades donde probablemente existan mayores problemas, o donde la problemática pueda ser más compleja, en el caso de repente de Buenos Aires o de Milán, ¿no? Pero hay que esperar. Yo creo que hay que esperar un poco el desarrollo, cómo va a ser esta nueva metodología, que digamos, no la vamos a imponer nosotros. Yo creo que la va a imponer el Pleno del Congreso, o en todo caso la Junta de Portavoces. Candidato. Ahora sí cerramos. Vamos a pasar entonces a la ronda de réplicas, candidato. Usted va a poder, si quiere, terminar de redondear su idea en su siguiente intervención. Candidata Cribillero, yo le pregunto entonces, si usted está de acuerdo con lo que propone el candidato Guiovich, ¿no? Él dice que ahora no hay por qué apurarse, que esto se va a ver en el Pleno. No sé usted qué propone, y también si es que está de acuerdo con que haya, eventualmente, si es que es necesario, alguna
visita comunidades en el exterior, y bueno, que no es necesario pues que se instalen los congresistas, digamos, que residan permanentemente en Perú los congresistas de su circunscripción. ¿Qué opinas sobre todo lo que ha planteado el candidato de Acción Popular? Adelante, por favor, 2 minutos. Gracias, Ariana. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Gigovich. Definitivamente tenemos que viajar a aquellas comunidades que realmente representen problemas graves y donde esté la mayor cantidad de los peruanos. La comunicación tiene que ser constante por el momento, usando la tecnología que tenemos a la mano, pero debemos tener una comunicación constante y permanente de nuestras comunidades a través de los consulados. Eso es importante. Y todo esto debemos encaminarlo a través de las comisiones en el Congreso. Se tienen que formar comisiones para que puedan definir cómo va a ser nuestra labor realmente representativa en cuanto a los viajes o a la estadía en Lima, para nosotros los congresistas PEC, ya que el reglamento del Congreso ha sido hecho cuando todavía no estaba estas 2 representaciones. Así que hay bastante trabajo que hacer ahí desde el primer día que lleguemos para definir cómo vamos a llevar estos temas, que son importantes para la comunidad en el exterior. Gracias, candidata. La réplica entonces del candidato Gigovich. Usted estaba por terminar su idea, además, en la primera intervención, y me gustaría saber qué es lo que opina sobre lo que ha planteado la candidata Criviero del Partido Morado. Adelante. Mire, yo creo, Ariana, yo creo que lo debemos felicitar, porque creo que con los candidatos que hoy día nos estamos presentando al nuevo Congreso Nacional a partir del 28 de julio del 2021, se debe acabar la confrontación y el enfrentamiento de las cuales hemos sido testigos los peruanos, tanto dentro del país y como los que vivimos en el exterior, que digamos que de alguna manera la hemos sufrido al estar adicionalmente lejos de la patria. Y yo creo que el diálogo, la convergencia, el encuentro de ideas, sobre todo el dialogar y el conversar, va a hacer que podamos encontrar, creo, firmemente, de que va a ser esto que exista un próximo Congreso dialogante, convergente, que permita sacar adelante muchos proyectos que han quedado todavía a nivel de comisiones. Muchas gracias a los 2 candidatos. Pasamos entonces ya ahora a la segunda pregunta. Vamos a invertir el orden y vamos a comenzar entonces ahora por el candidato Gigovich de Acción Popular. Candidato, yo le pregunto, desde su posición como representantes de los peruanos en el extranjero, esto, si bien es cierto, es un trabajo que se tiene que llevar a cabo por parte de Cancillería, pero sin duda ustedes van a tener que articular un trabajo con ellos ahí porque ahora son los representantes directos de las personas que viven en el extranjero. ¿Cómo podría hacerse para garantizar la vacunación de los peruanos que no residen en el Perú? Adelante. Bueno, yo le diría, el tema de la vacunación definitivamente es un tema que es obligación y deber del Poder Ejecutivo, no tanto del Congreso. Y indudablemente habría que rápidamente y mediante un accionar pronto, ver cómo los mecanismos a través de establecer convenios a nivel de este programa, podamos llamar programa vacuna internacional, o como se le quiera llamar a los PECs, entre los poderes ejecutivos de los diversos gobiernos, ¿no? Eso es, obviamente, aquí le va a caber una labor muy importante a 2 representantes de los peruanos en el exterior, de coadyuvar o de ayudar o de posibilitar, y si fuera necesaria alguna norma que tenga que venir del Congreso Nacional, que tenga que ser aprobada por el Congreso Nacional, pues ahí estaremos, prontos a darle diálogo, a darle solución y a encontrar puntos de coincidencia. Yo creo que el tema de la salud, mire, no tiene color político. La salud es un derecho humano. Y yo creo que ahí un poco tenemos que dejar los colores políticos y solamente centrarnos en solucionar el tema, que esto es una pandemia, es una emergencia nacional y la población toda está prioritariamente. Y más aún los PECs, que estamos fuera de la patria, ¿no? Muchas gracias, candidato. Candidata Cribillero, lo mismo, como le decía al candidato también cuando le hacía la pregunta, este es un trabajo que tiene que ver con el Ejecutivo, que tiene que ver con la Cancillería. Sin embargo, ustedes como representantes directos de los peruanos en el exterior, sin duda hay gestiones que podrán hacer para ayudar a promover que los peruanos en el exterior puedan estar inmunizados
¿Cuál es su planteamiento? ¿Qué cree que podría proponer a Cancillería o cómo cree que se podría avanzar con este tema? Adelante. Gracias, Ariana. Definitivamente, este contexto en el que nos movemos ahorita de crisis sanitaria también requiere la atención y un seguimiento a nuestros compatriotas que están en el exterior. Hay que ser claros, la vacunación de los peruanos en el extranjero va a depender únicamente de los países de residencia en la comunidad. Eso tiene que quedar muy claro. Decir lo contrario sería mentir. Miren lo que ha pasado ahorita en Chile, noticias falsas, propagadas por medios locales. Entonces tenemos que darle otro rostro a la política en cuanto a la información correcta que nuestros compatriotas deben recibir. Es por eso que nuestra labor de representación es importantísima. Esta labor nos va a permitir conocer la realidad de las comunidades. Esa es la verdadera labor de representación. ¿Esto qué significa? Que vamos a recibir información. Por ejemplo, que los peruanos en Argentina o los peruanos en Italia que se empiecen a vacunar queden rezagados en los planes de vacunación y cómo el congresista debe ser la primera persona en enterarse de la situación y elevar esta información a Cancillería. Tenemos que hacer un seguimiento, sí, pero no podemos prometer que nosotros vamos a velar por la vacunación, sería mentir a nuestros compatriotas, pero sí hacer un seguimiento de cuántos compatriotas están siendo vacunados o no, y eso es una coordinación que hay que hacerla con Cancillería. Además de eso es, obviamente, pues coger el teléfono, llamar a los consulados correspondientes, ¿no? Que se debería, para tener un reporte de la situación y estar actualizando este trabajo constantemente. Nuestra labor de representación y fiscalización permitirá tener información oportuna de las comunidades que se encuentran con mayor problema en este contexto. Y esto no solamente durante la pandemia, vamos a decir así, sino que es un trabajo permanente de comunicación, de gestión y de representación. Así que vamos a estar en constante comunicación con ellos también. Muchas gracias, candidata. La réplica, entonces, del candidato Guillovich de Acción Popular. Candidato, ¿usted está de acuerdo con que lo que se puede realizar es, entonces, una labor de fiscalización y de seguimiento para ver cómo es que el Poder Ejecutivo y cómo es que los países de residencia están llevando a cabo el tema de la vacunación de los peruanos en el extranjero? Adelante. Mire, no podría estar en desacuerdo, porque esa es parte de la función del congresista. No podría estar en desacuerdo con lo que manifiesta la ciudadana Cribillero, o sea, en ese sentido. Lo que sí le puedo decir que no es una labor fácil, y creo que no debemos caer en la demagogia, porque así como los peruanos podemos, de alguna manera, invocar, podemos buscar mecanismos para que los peruanos que residen en el exterior se vacunen, juntamente con las comunidades locales, también es cierto que otros países lo van a hacer Chile, lo va a hacer Brasil, lo va a hacer Argentina. Entonces aquí lo que se necesita obviamente es una mayor coordinación y obviamente confiamos en que la Cancillería y su cuerpo profesional de diplomáticos puede hacer las acciones necesarias para que esta labor de alguna manera se lleve pronto, ¿no? Y acá estaremos nosotros para apoyarlos y si es necesario, pues, como vuelvo a repetir, de alguna manera facilitar la legislación necesaria para que esto se dé. Gracias, candidato. Candidata Cribillero, su respuesta entonces, lo que señala el candidato a Acción Popular es que no es una labor fácil lo que usted está proponiendo, ¿no? Y que podría ser, de cierta forma, caer en demagogia. ¿Cuál es su postura? Adelante. Sí. Totalmente de acuerdo en la parte que dice que no es una labor fácil y definitivamente por eso es que nosotros estamos realizando esta labor de representación. Un congresista llega a trabajar desde el primer día que uno se instala. Entonces, la firma de convenios internacionales, por ejemplo, va a tomar demasiado tiempo, ¿ok? Entonces, ya existen en estos momentos relaciones diplomáticas suficientes como para gestionar la vacunación de los peruanos en el exterior. Es por eso que si ahora en campaña estamos buscando y comunicándonos con las comunidades de peruanos en estos momentos, con mayor razón con sus representantes que vamos a hacer un canal oficial de comunicación con ellos. Esto no es fácil, definitivamente, pero no hay que ser comprometido
tenemos que ser en realidad comprometidos con el cargo a que postulamos. Estamos postulando para representar esas voces de los peruanos que hoy tenemos voto. Ya no solo tenemos voto, hoy tenemos voz y podemos canalizar a través de nosotros nuestras necesidades, podemos visibilizar todo aquello problemática, como en este caso, en este contexto de crisis sanitaria, la problemática que aqueja a los compatriotas en el exterior. O sea, esa es nuestra labor. Muchas gracias a los dos. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra siguiente pregunta y comenzamos ahora por la candidata Cribillero del Partido Morado. Candidata, ¿cuáles son los 3 primeros proyectos de ley que presentará usted como representante de los peruanos en el exterior en el Congreso? Adelante. Está con el micro apagado, candidata. Ok, gracias. Tenemos varios proyectos en realidad trabajados y recogidos durante estos 5 años de trabajo político partidario con un equipo de gente, como le vuelvo a decir, maravillosa, pero profesionales y técnicos. La primera propuesta que impulsaremos al llegar al Congreso será la ley de retorno, ¿verdad? Es una ley importantísima en este contexto de pandemia, donde muchos peruanos se encuentran en situación vulnerable en sus países de residencia. Es un punto muy importante y donde regresar se vuelve muchas veces una opción palpable, y a ellos se suman varios factores también, ¿no? Muy relevantes, como es, por ejemplo, la pérdida del empleo en los países de residencia, las dificultades económicas y la situación de los familiares que tienen en el territorio nacional. Nosotros estamos recibiendo llamadas y comunicaciones inbox de muchos compatriotas que quieren retornar y por eso para nosotros se nos hizo prioridad esta ley. Con una ley de retorno bien implementada, el patrimonio que acumulan nuestros compatriotas se puede conservar, canalizar y aprovechar para construir un nuevo futuro en el país. ¿Okay? Esta actual ley no está dando resultados porque según los datos tenemos que de 350,000 retornados, solo 1.500 compatriotas se han acogido a esta ley. Prácticamente digamos que es un fracaso y también la falta de publicidad, los incentivos, el exceso de tiempo, la burocracia. Otra propuesta que tenemos muy importante es el Fondo Social Humanitario para las comunidades en el exterior. Es decir, si bien no tenemos iniciativa de gasto, hay algo que nos hemos enfocado mucho y son las remesas que nosotros los peruanos en el exterior enviamos a nuestro país y con el que movemos el 1.4 del Producto Bruto Interno. Asimismo, también otra ley importante es la reforma del Congreso, ¿no? Esto es algo que la primera bancada del Partido Morado lo ha venido trabajando y nosotros como bancada la vamos a continuar. Ahí hay muchos vacíos y tenemos que darle un empuje a esto. Muchas gracias. Vamos a hacerle entonces ahora la misma pregunta al candidato Guibovich de Acción Popular. Candidato, ¿cuáles son los 3 primeros proyectos de ley que usted presentará en el Congreso si es que es electo? Adelante. Bueno, primeramente estamos planteando el acceso al crédito hipotecario a los peruanos en el exterior. Hoy día solamente hay un par de entidades privadas del sistema bancario que permite que el peruano que reside en el exterior pueda accesar a un crédito hipotecario, pero tiene una condición que de alguna manera deja de lado a todos los peruanos en el exterior. Es decir, solo se puede aplicar para peruanos que vivan en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que a través del Banco de la Nación, y más aún ahora que se ha creado la cuenta DNI, podamos que los peruanos que residen en el exterior, siempre y cuando puedan demostrar ingresos, y para eso están los entes reguladores, los entes tributarios, los entes recaudadores en el exterior, que de alguna manera puedan demostrar el ingreso que perciben, de estos peruanos puedan accesar a créditos hipotecarios a través del Banco de la Nación, con préstamos como era antiguamente el Banco Central Hipotecario, a 20, 25 años, con tasas fijas por todo el periodo, y que puedan ser evaluados el riesgo crediticio en base al riesgo crediticio de donde viven, no del Perú, porque obviamente es ahí donde se les puede de alguna manera evaluar. Otra propuesta que estamos planteando es la creación de las llamadas casas de cultura del Perú en el exterior, como sitio de reencuentro de las comunidades peruanas y sobre todo que sirvan para que los descendientes de esas comunidades peruanas que posiblemente ya nacieron en el extranjero no pierdan el sentido de la peruanidad, sea un reencuentro de peruanidad.
Este proyecto inclusive lo estamos tratando de enriquecer, en que se convierta también no solamente en casas de la cultura, sino casas de acojo para los peruanos que están con situaciones irregulares o situaciones de alguna manera económico-sociales afectadas en el exterior. Y estos dos proyectos referidos directamente a los PECs. Y hay un proyecto que estamos trabajando a nivel de, digamos, para todos los peruanos como congresistas de la República, que es el hecho de crear la Superintendencia Nacional de Presupuestos Públicos. Candidato, cerramos ahora sí y puede terminar su idea en su próxima intervención. Les recuerdo que hay que ser bien estrictos con el tiempo para que no nos vayamos a pasar, pero en la siguiente ronda usted puede terminar con su última propuesta. Candidata Cribillero, ¿qué opina usted? Su opinión, por favor, sobre las propuestas que ha planteado el candidato Guibovich. ¿Está de acuerdo? ¿Discrepa en algo? ¿Modificaría algo? Quizás, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo en algunas cosas con Carlos, que me parecen excelentes sus planteamientos, pero también tenemos que ver que el acceso al crédito bancario y crediticio también se soluciona con una buena ley de retorno. Hay que hacer algunas modificaciones ahí en este contexto de pandemia, ¿no? Y darle también ese empuje a nuestros compatriotas que necesitan, digamos, una movilidad económica en nuestro país. Tenemos que hablar también de soluciones integrales, o sea, eso también pasa por ese punto. Con una ley de retorno mejorada y bien publicitada, es decir, que nuestros compatriotas tengan acceso de qué se trata esta ley de retorno, los peruanos que retornan no solo van a acceder al crédito, sino también al sistema de salud y otros beneficios que tenemos. Muy de acuerdo con el enfoque de las casas de cultura, me parece que es un muy buen punto. Nosotros también tenemos dentro de nuestras propuestas el enfoque hacia la cultura, ahí estoy completamente de acuerdo. Tenemos un proyecto, como digo, parecido. Sin embargo, en estos momentos tenemos que atender ahorita algo urgente, que es el contexto de pandemia y cómo solucionamos la economía también de nuestros compatriotas en el exterior. Pero lo demás me parece muy bien. Gracias. Gracias, candidata. Ahora sí, candidato Guibovich, si usted quiere aprovechar parte de su tiempo para terminar con lo que estaba comentando en su primera intervención, pero no se olvide también que me gustaría que responda qué opina sobre lo que ha planteado la candidata del Partido Morado. Adelante, por favor, 2 minutos. Rápidamente. Lo que nosotros planteamos es que si existe una SUNAT, que es la que de alguna manera centraliza la recaudación tributaria, debe haber una Superintendencia Nacional de Presupuestos Públicos. Es decir, que salga del ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y sea un ente totalmente autónomo, técnico, que de alguna manera administre los fondos públicos para que priorice la inversión sobre el gasto corriente. Sería largo desarrollar, pero le voy a comentar lo que dijo la candidata Cribillero, ciudadana Cribillero, como me gusta decir, porque en otro momento habría que hablar sobre un tema de ciudadanía. Yo lo que estoy hablando es del crédito de los peruanos que viven en el exterior. Obviamente estoy de acuerdo que hay que también reforzar la ley de retorno, que ha sido dos veces modificada y ampliada, ¿no? Y que vence, me parece, en el año 2022, que estamos a tiempo en el próximo Congreso de alguna manera revalidarla, mejorarla, y sobre todo hacer que sea mucho más expeditiva y que la conozcan todos los peruanos en el exterior, ¿no? Un minuto, le decía, tiene un minuto más. Perdón. Entonces, yo creo que esos dos enfoques que se complementan en sí. Obviamente, estamos de acuerdo que todas estas propuestas tienen que ser, como el caso de la Casa de Cultura, para el momento que ya estemos en un tema post-pandemia. Pero obviamente sabemos muy bien que las leyes no salen de un momento a otro. Este es un tema que probablemente nos demoremos algunos meses en conversar, en ponernos de acuerdo con todas las agrupaciones políticas, porque hay que entender una sola cosa. El próximo Congreso Nacional no va a haber una sola mayoría absoluta. Entonces vamos a tener que dialogar, que conversar y converger. Y eso es lo importante. Ese es mi llamado, a que ya no sigamos discutiendo cosas intrascendentes y enfrentándonos entre los peruanos, porque los problemas nacionales son mucho más importantes. Muchísimas gracias a los dos candidatos. Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas del público. La primera pregunta la hace Marlene Mesta. Ella va a preguntar sobre el reglamento de la ley de consejos de consultas. Los consejos de consultas, les informamos a quienes nos acompañan también,
son entidades que lo que buscan es constituir un espacio de diálogo y cooperación entre las comunidades de peruanos que viven en el extranjero y la oficina consular, ¿no? Y los consulados, para poder identificar cuáles son los problemas que atañen directamente a cada comunidad en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, tareas de protección y asistencia, etcétera. Es básicamente una manera en la que puedan dialogar las comunidades de peruanos en el exterior y las oficinas consulares. La pregunta que hace Marlene Mesta es si a su parecer cambiarían el reglamento de la ley para hacer que estos consejos de consultas tengan que abrir y trabajar en todos los consulados peruanos en el mundo. ¿Está de acuerdo con eso? Comenzamos con el candidato Guiovich. Adelante. Bueno, antes que nada, un saludo a la ciudadana Marlene Mesta, que está en Connecticut. Ella es una luchadora hace muchos años por la creación del Distrito 27, y gracias a ella y a otros colectivos, pues se ha podido lograr que hoy día podamos tener a partir del 28 de julio 2 representantes en el Congreso Nacional. Claro que sí, no podemos decir que no. Obviamente, los consejos de consulta necesitan ser de alguna manera actualizados, tienen que ser reforzados, ¿no? Hay una serie de temas operativos que hay que mejorarlos, y sobre todo, más aún, creo que también ahí es un tema que hay que trabajar fuerte, ¿no? Yo estoy planteando también que la currícula del servicio diplomático tenga que ser, de alguna manera, tiene que haber un proceso de reingeniería, porque es cierto, a nuestros diplomáticos los preparan para ser embajadores, pero no para ser cónsules. El embajador trabaja de lunes a viernes, el cónsul es un 7/24. Entonces ahí hay un tema que hay que profundizar mucho más, ¿no? Y digo que sí, hay que cambiar los periodos digamos, de vigencia de los consejos de consulta. Sobre todo los consejos de consulta son importantes, son el puente entre la comunidad y el consulado. Muchas gracias, candidato. Entonces le hago ahora la misma pregunta a la candidata Cribillero. ¿Cree usted que se debería modificar el reglamento de la ley de consejos de consultas para que estos abran y trabajen en todos los consulados peruanos del mundo? Adelante. Gracias, Ariana. Sí, es importante consensuar. Por eso todos los partidos políticos con representación en el exterior van a coincidir de que estos consejos de consulta es prioridad legislativa que estos consejos de consulta se abran. O sea, mediante ellos nosotros los peruanos en el exterior podemos tener una comunicación más directa. Es un triángulo. Consulado, consejos de consulta y la comunidad. O sea, esa comunicación no se tiene por qué romper. Entonces, sí es necesario abrir en el exterior totalmente, pero nosotros también estamos llevando un planteamiento en esto. Es bajar la tasa del porcentaje al momento de convocar, de instalarse, de elegir a los consejos de consulta. Hoy la tasa es muy alta, queremos que esa tasa de representación sea en un 2%. ¿Por qué? Porque a la tasa actual en la que se encuentran la participación de los ciudadanos es muy poca. Entonces, nosotros estamos llevando también ese planteamiento para trabajarlo, y también queremos que, por ejemplo, se extienda con 2 semanas de anticipación para las votaciones, que también estamos planteando que se pueda votar con el DNI vencido. ¿Por qué? Porque usamos el DNI vencido para votar en elecciones generales, pero no se pueden usar para los consejos de consulta. Entonces, ese es un limitante también que se está teniendo dentro de los consejos de consulta. Y bueno, y que el periodo de vigencia sea de 2 años para los miembros elegidos también, pues, ¿no? Con la posibilidad de implementar a futuro un voto electrónico o postal, que eso más adelante ya será materia también de discusión, de diálogo y de planteamiento. Gracias. Muchas gracias. Entonces hay consenso en este sentido. Y la siguiente pregunta que nos ha llegado bastante, en realidad varias veces lo han preguntado, así que por eso se las vamos a trasladar, porque entendemos que si se ha repetido tanto es porque es un tema que importa mucho a los peruanos que residen en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América, donde hay una gigantesca colonia de peruanos. ¿Cuál es su postura sobre el presidente Donald Trump y el asalto al Capitolio? Vamos a comenzar entonces ahora con la candidata Cribillero. Candidata, adelante, su postura, por favor, 2 minutos. Bueno, totalmente en desacuerdo. Yo creo que los países
democráticos y en los cuales se eligen a los presidentes con el voto del pueblo, de la ciudadanía, tiene que ser respetado en todo momento y en todo el mundo. No se puede permitir que en elecciones democráticas de los países pues se tengan que sobrepasar sobre la voluntad de la ciudadanía. Yo creo que las reglas y las leyes son muy claras y estamos en un mundo en el que tenemos que seguir respetando nuestras democracias y fortaleciéndolas, que es lo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi punto de vista. Siempre debemos respetar la democracia y la voluntad popular, que es lo más importante para poder llevar un buen manejo de nuestros países en todos sus ámbitos. Tiene un minuto más si es que quiere complementar, candidata. Ok, sí. Y haciendo una comparación también en cuanto a esto de la democracia, creo que también lo hemos visto en nuestro país hace poco, con esta inestabilidad que hemos vivido. Creo que el pueblo, y por eso es importante la ciudadanía, lo que me mencionaba Carlos, el tener conciencia ciudadana, ¿no? De qué es cuándo rescatar nuestra democracia, cuando se encuentra en peligro, ¿no? O cuando sentimos que nos las arrebatan. Entonces yo creo que el mundo hoy se rige y tiene que seguir rigiéndose respetando la democracia de los países. Eso para mí es fundamental. Muchas gracias, candidata. La traslado entonces la pregunta ahora al candidato Leibovich de Acción Popular. Candidato, ¿cuál es su postura sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el asalto al Capitolio? Adelante. No es una pregunta fácil de responder, porque habría que hacer intromisión en la política interna de otro país. Pero sí yo le puedo decir es de que es un tema de ciudadanía, y aquí cabe un tema de reflexión. El tema de la falta de ciudadanía nos está afectando a todos los países en general, a todos, ¿no? Y eso lo vemos. Hoy día se habla de cambio de la Constitución, se habla de una nueva Constitución o de modificar la actual, y hay que preguntarnos si realmente la hemos leído, ¿no? Si realmente sabemos cuántos artículos tiene dicha Constitución. Se habla de cambiar y yo preguntaría, ¿qué queremos cambiar? Entonces yo creo que en Estados Unidos de repente ha pasado también un fenómeno en ese sentido. Han estado perdiendo con el tiempo la conciencia de ciudadanía y creen que sacar un documento de identidad como el DNI en Perú nos hace ciudadanos. Eso es simplemente un documento que lo metemos en la billetera o en el bolsillo, pero no estamos conscientes de cuáles son nuestros derechos y sobre todo importante, cuáles son nuestros deberes y nuestras obligaciones. En la medida que seamos reales ciudadanos, en esa misma medida podríamos de alguna manera respetar las reglas de la democracia. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Para eso es la democracia. Los partidos políticos no son partidos o agrupaciones políticas electoreras. Son instituciones que canalizan la opinión pública. Y eso es lo que hay que entender. Y en el caso nuestro, como Acción Popular, somos un partido con tantos años de vigencia, somos un partido histórico. Le quedan 30 segundos para que pueda responder la pregunta directa, por favor. Gracias. Yo simplemente le digo, reflexionemos, ¿fueron actos democráticos o no fueron actos democráticos? Y la respuesta está en cada uno de nosotros. Ok, está bien. Entonces ya terminamos con las intervenciones de los dos candidatos. Hemos llegado entonces ya al final de este debate y les voy a dar a los dos un minuto para que puedan despedirse y concluir y hacer un cierre para que puedan terminar con su intervención en este debate. Vamos a comenzar entonces ahora con el candidato Leibovich para que pueda concluir y dirigirse a los electores. Adelante, candidato, tiene un minuto. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada hacer un llamado, muchísimas gracias antes por habernos escuchado, y hacer un llamado. El 11 de abril tenemos que cumplir nuestro deber ciudadano. Piensen bien su voto y elijan bien, pero voten. En la medida que votemos y participemos en las elecciones, le vamos a dar continuidad a la democracia en el Perú y sobre todo lo más importante, le vamos a dar estabilidad al país, que es lo que tanto añora y tanto está exigiendo la población. No nos inmiscuimos en discusiones intrascendentes, en instituciones de descalificar al adversario, sino más bien que sea un enfrentamiento electoral de propuestas, y eso es lo que está esperando la ciudadanía.
si yo les tendría que decir, voten por la Lampa, por la Palana o la Pala, con Johnny Lescano a la presidencia de la República, y vamos a hacer un gobierno democrático, nacionalista y sobre todo revolucionario. Y como decía el presidente Belaúnde, con una sola bandera, la del Perú, con un solo himno, el de la patria, y con un solo lema. Adelante. Muchísimas gracias, candidato. Vamos a darle también ahora un minuto a la candidata Rosana Cribillero del Partido Morado para que se pueda despedir. Adelante, candidata. Muchas gracias, Ariana. Primero, mandarles un mensaje de esperanza a todos mis compatriotas, tanto dentro como fuera del país. Vivimos momentos difíciles, pero no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Es un trabajo de todos nosotros el tener que salir adelante. Como bien saben, compatriotas, la tarea de nosotros, de los próximos representantes, es absolutamente necesaria para que podamos ejercer una ciudadanía plena. Los peruanos en el exterior también somos parte de nuestro país. Es igual de importante el liderazgo tanto de un ejecutivo como un legislativo, y lo hemos visto ahora con la coherencia en que viene trabajando la bancada morada, ¿verdad? Y con el liderazgo de nuestro Julio Guzmán. Bueno, este 11 de abril, les pido, compatriotas, como decía Carlos, vean bien a sus candidatos, conozcan bien a sus candidatos, elijan conscientemente quién lleva las mejores propuestas, quién hace una política diferente, una política decente. Estamos involucrados de lleno. Y bueno, marquen las 3 M del Partido Morado y el número 1 por los peruanos en el exterior, y también por el doctor Julio Guzmán. Estamos aquí para estar siempre al servicio de todos ustedes. La vocación de servicio tiene que priorizar en la política. Hagamos de la política un instrumento de servicio para todos. Gracias a los dos candidatos. Hemos terminado entonces ya con este debate de los candidatos a congresistas por la nueva circunscripción de peruanos en el exterior. Espero que lo hayan disfrutado ustedes desde sus casas. Y bueno, agradecerles a los dos nuevamente por haber estado en este espacio. La mejor de las suertes. Gracias. Ana. Muchísimas gracias al Comercio y gracias a Carlos también por estar aquí. Ha sido un abrazo fraterno hasta New York. Y hasta Ecuador también. Muchísimas gracias a ustedes. También, por supuesto, agradecer al equipo que hace posible este debate. Está Jonathan Castro en la producción, Carlos Hidalgo en el switcher y Cristian Saurré en la coordinación. Y, por supuesto, gracias a ustedes que nos acompañan desde sus casas todos los días para informarse, emitir un voto responsable el próximo 11 de abril. Manténganse conectados a todas nuestras novedades en nuestra web elcomercio.pe y en todas nuestras redes sociales, por supuesto, para que puedan saber qué es lo último sobre el panorama electoral y sobre todo también sobre el coronavirus en el Perú y el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.